Hola, entonces continuando con nuestro tema del lenguaje, en esta sesión vamos a trabajar los hitos en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Los hitos en realidad son esos parámetros que ya tenemos establecidos, esas escalas que ya sabemos de actividades que los niños deben realizar, esos parámetros que tenemos para saber qué debemos estimular y cómo debemos llegar a ese desarrollo en general. Porque recordemos que estamos trabajando el desarrollo integral, no solamente en cuanto al lenguaje, sino también motricidad, en cuanto a la parte psicológica. Entonces en el niño lo vamos a tomar es como un todo, un desarrollo integral. Debemos tener en cuenta que cuando realicemos actividades no solamente van enfocadas al lenguaje o no solamente van enfocadas a su motricidad, sino que van completamente integrales. Por eso es que las actividades que tenemos ya establecidas van en cuanto a todo su desarrollo integral. Vamos a ver entonces en nuestra presentación cada una de esas actividades que ellos deben tener para cada una de las etapas que estamos trabajando en nuestro seminario. Entonces a continuación les voy a presentar esas actividades y cómo las vamos a poder estimular desde todas las esferas. Entonces, como ya tenemos claro, existe una disposición especial en estos primeros años en el niño. Para el lenguaje propiamente, los 3 primeros años son donde se da mayor adquisición de ese lenguaje. Y durante la primera infancia es cuando se nos da toda esa recepción de aprendizaje en general, porque el cerebro se encuentra con una predisposición, con una plasticidad neuronal que permite que el niño reciba todo ese aprendizaje. Entonces está en nosotros como adultos que nos mentalicemos que es el momento en donde tenemos que dar la mayor cantidad de aprendizaje para los niños para que realmente ellos reciban todo eso. Si nos ponemos a mirar, pues sí, en realidad en esos 5 o 6 primeros años de vida es donde se aprenden todas esas actividades que se van a trabajar en el resto de nuestra vida. Entonces el niño es donde aprende a hablar, es donde aprende a caminar, es donde aprende a comer, es donde aprende a socializar, es donde va a aprender a desenvolverse en la sociedad y en el contexto al cual pertenece. Entonces nosotros de allí en adelante ya lo que hacemos es como mejorar todas esas habilidades. Realmente en esas primeras etapas es donde se da todo ese conocimiento. Entonces, todas las personas que estamos alrededor de ese contexto en esa primera infancia debemos estar ya muy mentalizados, debemos tener nuestro chip pues abierto a que debemos dar la mayor cantidad de aprendizaje para estos niños. Entonces debemos trabajar todas las esferas y trabajar desde un desarrollo integral. En estos primeros 7 años es donde debemos aprovechar y dar la mayor cantidad de estímulos al niño. Es donde tenemos que trabajar todas las esferas para que realmente se nos dé el desarrollo como lo deseamos. Ya enfocándonos directamente en el lenguaje, entonces siempre he estado haciendo como esa relación que tenemos en cuanto a la literatura y diferenciando mucho lo que es enseñar a leer, escribir y realmente lo que queremos en estas primeras etapas, que es involucrarlos con la literatura y que eso se integre con nuestro lenguaje y con todo lo que es este aprendizaje. Por eso es que aquí he querido resaltar realmente qué es la literatura en estas primeras etapas del lenguaje. Entonces la literatura es el arte de jugar con las palabras, palabras escritas que van desde la tradición oral, desde el contexto en el que se desenvuelve el niño. Los cuentos tradicionales, las coplas, las retahílas, todo el lenguaje o la jerga que esté involucrado con el contexto del niño. La literatura es el arte que se vale de las palabras para explorar otros significados. La literatura es la forma en que el niño va a poder aprender nuevos vocabularios, porque nosotros en los cuentos, en los libros, en todo lo que trabajemos con ellos, vamos a encontrar
palabras y vocabulario completamente diferente al que utilizamos normalmente. Entonces, esa literatura es el arte de poder enseñarle a los niños la tradición oral de otra forma, no solamente enseñándole a repetir palabras o el lenguaje convencional que hablamos en la sesión anterior, no es el lenguaje clásico que vamos a utilizar en una conversación normal. Realmente lo que son los cuentos y lo que es la tradición y la literatura en general nos va a traer palabras que van a ir diferente a lo convencional. Entonces yo realmente he estado aquí hoy con algunos materiales que se pueden dar de una vez de ejemplo para cómo estimular ese lenguaje y cómo estimular esa literatura. Durante todas las sesiones voy a estar recalcando muchísimo la importancia específica de eso en nuestro desarrollo del lenguaje. ¿Por qué digo que la literatura tiene palabras que van a estar fuera del uso convencional? Por ejemplo, yo tengo aquí unos cuentos tradicionales. Normalmente voy a coger, ¿no? Cualquiera, en donde aquí inicia, dice, cierto día, un apuesto príncipe que paseaba por el bosque. Cierto día. Yo en mi lenguaje convencional no voy a decirle al niño, ay Juanito, mira que cierto día vino tu abuelita a conversar conmigo. No, no son palabras que utilicemos en nuestro uso diario. Entonces, eso es lo que nos trae la literatura, un arte escrito que nos va a permitir llevar al niño a palabras que no están muy relacionadas con él. Entonces vamos a ir conociendo ahora sí esas etapas, esas actividades, esos parámetros que ya tenemos establecidos y vamos a mirar cómo se puede ir estimulando. Vamos a tener una primera etapa que es la etapa prelingüística. Esta etapa va más o menos de los 0 a los 12 meses, entonces ya nos imaginamos a el bebé hasta más o menos el año. Incluso que podemos hacer y poner un poquito antes esa estimulación que podríamos hacer con el niño desde que se encuentra en el vientre. Esa estimulación que ya puede ser la mamá en el momento en que habla, en el momento en que ya lo está integrando a la vida, entonces allí ya puede empezar una estimulación del lenguaje. Pero ¿qué hace el niño más o menos de los 0 a los 5 meses? Emite ruidos con su garganta, crea sonidos relacionados con el placer y el dolor. Entonces es cuando ya tenemos una sonrisa social, es cuando ya se le habla y el niño ya empieza a intentar hacer gestos, a intentar conversar también en medio de su jerga, en medio de lo que intenta hacer con sonidos. Ya aparecen los gorgojeos y los gritos. En este momento ellos hacen esos gritos por estimulación. Ellos están, y ustedes lo encuentran solito en la cama, produciendo sonidos. Entonces ellos lo que están haciendo es que se están escuchando. Miren que ahí ya estamos reforzando mucho que es un desarrollo integral. Él hace sus sonidos, pero también se está escuchando. Por eso es que lo hace más duro, por eso es que cambia el sonido. Hace pequeños ruidos cuando se le habla y hay sensibilidad ante el ruido. Entonces, esta es la etapa en la que normalmente y tradicionalmente lo que hacemos es que envolvemos a los bebés para que no se asusten, para que no haya el sobresalto. Pero en realidad ese sobresalto nos está demostrando algo muy bueno. Nos está demostrando que el niño tiene una buena audición, porque realmente ese sobresalto lo que es un reflejo. Entonces cuando vemos que se cerró una puerta fuertemente y el niño hace el sobresalto, y entonces lo que va a decir el abuelito es, no, el niño se asustó, tenemos que envolverlo para que no se asuste. No, realmente lo que nos está demostrando es que está teniendo una buena audición y que ese reflejo está presente. Entonces ya hay sensibilidad ante el ruido. Por eso es que allí ya tenemos que ser conscientes que debemos hablar. Ya hablábamos en la sesión anterior que no porque esté pequeño, no porque no hable, no le tengo que hablar. No, al contrario, nosotros de adultos tenemos que estar allí estimulando ese lenguaje, hablándole constantemente
Yo quise colocar ahí esa imagen de esa mamita con su bebé en donde está en una posición ideal para hablarle, está frente a frente, está ubicándolo, la está ubicando a la nena en que la tiene que mirar, está haciendo un contacto visual, está hablándole, ella está haciendo su parte gestual también allí. Entonces ahí posiblemente el bebé va a responder con nuevos sonidos. Entonces ya mentalizados que por más de que es una prelingüística, no es un lenguaje como tal de habla, si tiene un lenguaje corporal, si tiene un lenguaje gestual, entonces debemos estimular. Ya hay reconocimiento de la voz de los padres y hay la atención visual. De los 6 a los 12 meses, ya el niño comprende el no, ya conoce y responde a su nombre. Por eso es tan importante desde un inicio no cambiar a el bebé, la nena y poner de pronto otros nombres por cariño. No, es reforzar mucho para que ya haya esa identidad y haya ese reconocimiento de su nombre. Ya se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta de las canciones. Por eso es que ahí ya viene que tenemos que leerle, que tenemos que poner actividades con sonidos, que tenemos que poner diferentes sonidos. Debemos ser conscientes el tipo de sonido que le vamos a poner. Yo siempre les digo cuando estamos haciendo una estimulación directamente con los padres que es muy diferente la voz del papá, que es una voz grave, que es una voz que va a tener un sonido diferente, a la voz de la madre, que es una voz un poco más aguda, es una voz un poco más tierna. Desde allí ya tenemos una estimulación auditiva, una estimulación del lenguaje. Por eso es que en todo esto que se va a empezar a desarrollar con este diplomado, en donde al final vamos a llegar a un producto final, ya podemos ir tomando estrategias y actividades directas de qué hacer en estas actividades. Entonces, para un 0 a 12 meses es muy importante esa estimulación auditiva, es muy importante ponerle diferentes sonidos, diferentes reconocimientos de sonidos. Aquí ya surge el laleo, que son los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos. Entonces el bebé y el niño, pues ya por estimulación, va a empezar a mover sus órganos articuladores. ¿Qué son los órganos articuladores? Los labios, la lengua, el paladar. Entonces el bebé va a empezar a moverlos y empieza entonces con este mamá, mamá, mamá. Él no está diciendo directamente mamá, que es la intencionalidad y el significado que le damos ya nosotros. Simplemente está uniendo sus labios y está empezando a repetir, está empezando a hacer ese mamá, mamá. Ya está en nosotros hacerle ese significado y darle a entender que esa palabra tiene un significado, ahí ya se va a aproximar la mamá. Cuando empiece a hacer papá, entonces ya le vamos a dar ese significado a lo que significa repetir papá. Aquí en esta etapa es muy importante y va ahí acompañado de ese desarrollo integral el proceso de la alimentación, porque en esta etapa es donde el niño ya empieza con su alimentación complementaria. Entonces, no me voy a ir a la parte nutricional, pero miren cómo ahí va todo completamente relacionado. En el momento en que el niño empieza a tener diferentes texturas en su boca, es decir, ya cambio solamente del líquido de la leche, allá empezar a tener los otros alimentos, ya empiezo a mover la boca, ya empiezo a masticar. En el momento en que empiezo a masticar, empiezo a mover labios, lengua, paladar. Es decir, se empiezan a producir los otros sonidos, empezamos a hacer ya las consonantes y los sonidos vocálicos. Entonces, nuevamente, tenemos que tener un papel activo para poner a repetir cada una de estas palabras, para empezar a repetir cada una de esas consonantes, para que él también nos pueda hacer imitación. Entonces, relacionémoslo de una vez con la literatura, que es lo que hemos estado diciendo que es una parte indispensable de lo que trabajamos día a día, literatura, arte,
¿cómo puedo yo estimular ese lenguaje en esa edad que están tan pequeñitos? ¿Cómo así que ya lo voy a poner ya lo voy a poner a escuchar lecturas y cuentos largos? Sí, ya lo podemos poner a escuchar eso porque ya le estamos estimulando allí al niño ese lenguaje. Entonces, qué podemos dar a leer en estas edades? Entonces es donde tenemos las canciones de cuna, los arrullos. Entonces me pueden decir, no, pero ¿cómo así? La fonoaudióloga está diciendo que dar a leer y me está diciendo que son canciones. Sí, es que tenemos esa lectura a través de diferentes actividades. Tenemos los cuentos corporales, libros sin páginas. Yo, como adulto que esté trabajando con el niño, debo hacer un libro completo, o sea, yo soy el que tengo que decir, y en una mañana soleada se presentó esa bella princesa. Debo ser un adulto gestual, debo ser un adulto dispuesto a hacer cantos, a hacer coplas, el juego de esconderse y encontrarse. Entonces, yo creo que lo hacemos a diario con los bebés y ni siquiera sabemos que estamos estimulando toda esta parte en el niño. Entonces, en el momento en que nos tapamos y aparecemos, allí ya le estamos haciendo al niño una anticipación y estamos haciendo una estimulación del lenguaje. A mí me encanta esta otra parte en donde dice las palabras mágicas. Yo creo que todos lo hemos seguido repitiendo por una tradición oral y no nos damos cuenta, porque como ya tenemos mentalidad de adultos, no nos damos cuenta todo lo que causa en el niño cada uno de estos cantos tradicionales que tenemos. Entonces, el momento en que las palabras mágicas que curan dolor, nosotros le hacemos la canción del sana que sana y no sabemos que para el niño y en la cabecita del niño realmente, ¿cómo así que me pegué? Y realmente sí, mi mamá me hizo sana que sana y ya, se curó el dolor. Entonces sí, lo estamos integrando en esa parte y le estamos haciendo que comprenda cosas que no está viendo, pero que ya en su cabecita se está haciendo un engrama mental de lo que significa esto. Palabras que hacen salir el sol solecito. Y eso no se nos queda solamente en los niños de 6 años, más adelante. Es increíble que uno le dice a los niños, bueno, no, miren, está súper oscuro, vamos a cantarle al sol para que realmente salga. Y el niño ya, inmediatamente al que se le ha trabajado, reconoce el sol solecito como la canción que de pronto va a hacer que el sol salga. O llueva que llueva, para que realmente venga la lluvia. Entonces son palabras y son cantos que no creemos, pero tiene un gran impacto para los niños en este momento. Libros con imágenes pequeñas, historias que narran experiencias cercanas aproximando al mundo de la narrativa. Entonces con ellos tenemos que tener en cuenta que estamos ampliando vocabulario, pero que tenemos también que ir concretos a algo. Entonces vienen cuentos pequeños, libros pequeños que van con poco vocabulario, pero que realmente nos van a servir para que él pueda ampliar todo su lenguaje. Libros que él pueda, lo podemos mezclar muchísimo con texturas que puedan tocar, que puedan oler, que puedan morder, para que pues realmente les sirva toda esa estimulación. Nos debemos volver adultos musicales, adultos que puedan hacer coplas, que puedan hacer cantos, que puedan hacer retahílas. Y ahí podemos enfocarnos mucho en el contexto que hace parte del niño. De allí hasta los 12 meses. Pero allí ya pasamos a una etapa lingüística, una etapa en donde empieza el lenguaje oral con mayor impacto. Entonces esta va a partir de los 12 meses y luego viene un periodo de palabra-frase que va de los 12 a los 2 años. Entonces, la primera parte de los 12 a los 18 meses. Pronuncian las primeras palabras con significados. Entonces, ya en el anterior vimos que empezó simplemente a repetir mamá, mamá, mamá. Si nosotros hemos hecho una buena estimulación, ya en esta etapa de los 12 a los 18 meses es cuando la palabra mamá, la palabra papá, la palabra tete tiene un significado. Entonces ya lo va a utilizar para conseguir algo específico. Ya responde a preguntas sencillas con lenguajes no verbal.
Entonces, esta es una etapa en donde está mucho más activa la comprensión del lenguaje. Es donde nosotros estimulamos mucho el dónde está. Entonces ya es dónde están los ojos, dónde está la boca, dónde está papá, dónde está mamá, dónde está el perro, dónde está la vaca. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que no nos quedemos en esta etapa de solamente del dónde está. Entonces, el niño ubica mucho más fácil el dónde está, pero en nosotros tenemos que tener más estimulación de dónde está, cómo hace, cómo dice, este suena de esta forma, este lo vamos a escuchar de esta forma. Entonces tenemos que ya preguntas concretas. Tiene más capacidad comprensiva que expresiva, es donde va a ganar mucho vocabulario, es donde va a saber, va a conocer de qué significa cada cosa. Entonces vamos a estar muy pendientes de hacer mucha estimulación para la comprensión de ese lenguaje. La pronunciación puede ser poco clara, es una pronunciación aproximada. Entonces, no es un lenguaje igual al de nosotros, no es un habla igual al de nosotros, pero es aproximado. Ya para él va a ser muy parecido a las palabras que tenemos ya de más claras. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. Entonces, fácilmente, de la misma forma que le diga la pelota, también le va a decir a otro objeto que sea similar. Entonces, el adulto ya conoce el contexto en el que se desenvuelve el niño, entonces simplemente va a estar estimulando y es de nosotros no quedarnos en eso. Entonces, no es que el al vaso le dice va, y nos vamos a quedar solamente en va, porque es que él al vaso le dice va y yo ya le entiendo que es que el niño le dice va al vaso. Listo, él arranca diciéndole va, pero tú como adulto tienes que estar repitiendo y repitiendo. Se llama vaso, este es el vaso, ¿quieres el vaso? Entonces constantemente nosotros sí tener claro que tenemos un lenguaje ya establecido. Utiliza una o dos palabras para indicar entonces el objeto. Su vocabulario será más o menos de 4 a 6 palabras. Ya intenta imitar palabras sencillas. Mamá, papá, tete y las onomatopeyas, los sonidos. Ya de los 18 a los 24 meses, entonces tenemos los niños de más o menos el año y medio, los 2 años. Entonces, ¿qué es lo que nos va a realizar? Pronuncia sin errores todas las vocales. Ya perfectamente puede utilizar todas las vocales y los fonemas más sencillos, los fonemas que van de pronto desde la parte anterior con los labios. Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo. Entonces, normalmente es cuando escuchamos el niño. Entonces, el niño quiere tete. ¿Quién llegó a la casa? El niño. Pero nosotros debemos estar constantemente diciendo su nombre, ubicándolo de quién es él. Es capaz de pedir los alimentos por su nombre. Entonces ya, porque aquí nos va dando ya el pie a pedir, a poder satisfacer deseos y necesidades en cuanto a lo más sencillo que es la alimentación. Entonces aquí ya nos estamos aproximando a palabras como deme de forma aproximada, entonces con el meme, tete, entonces fácilmente me va a poder decir deme tete, deme agua, mamá, ven. Entonces son palabras sencillas, pero que ya se nos va aproximando al lenguaje que tenemos normalmente. Emite sonidos y onomatopeyas, animales, transporte, sonidos del contexto en general en que nos encontramos. Al final, aquí su vocabulario debe ser más o menos de unas 50 palabras. Aún puede cometer errores de pronunciación, puede ser todavía aproximado. ¿Cómo podemos mirar entonces cuántas palabras debe tener el niño? Estoy llegando a 24 meses, me debe realizar más o menos el doble de palabras de la edad que él tiene, ¿cierto? Entonces vamos más o menos 24 meses, 50 palabras.
que 50 palabras, no, pero son muchísimas. No, bueno, pero es que en esas 50 palabras podemos incluir todo lo que son onomatopeyas. Entonces, si el niño ya reconoce y si en toda la etapa anterior hemos estado reconociendo y trabajando el dónde está el perro, dónde está el gato, dónde está la vaca, dónde está el caballo, y con eso mismo hemos estado estimulando el cómo hace el perro, cómo hace el gato, cómo hace la vaca. Entonces ahorita vamos a tener esas onomatopeyas. El niño perfectamente va a producir todos estos sonidos. Es importante que vayamos mirando cómo va esa cantidad de vocabulario, qué tantas palabras realmente el niño me está haciendo. Ahora, volvemos a nuestra literatura, a todo el arte de las palabras. Entonces, ¿qué podemos brindar al niño en estas edades? Entonces, aquí viene, si en la anterior eran las canciones que lograban ciertas cosas, en esta etapa es donde encontramos el hacer de cuenta que. Vamos a hacer de cuenta que somos, y ahí viene el animalito, ahí viene el carro. Y miren que muchas veces yo creo que todos los que actuamos en esa primera infancia, cuando hacemos las actividades y ni siquiera sabemos todo lo que estamos trabajando. De pronto no tenemos claro la cantidad de áreas y de actividades que estamos haciendo y que estamos estimulando en el niño. En un momento en que la profe nada más puso, vamos a irnos hacia el baño, ella ya los organiza en una fila, los tiene organizados, nos dirigimos al baño, todos vamos en la fila, vamos a ir haciendo como el tren. En esa sola actividad estamos estimulando muchas cosas en el niño. Podemos trabajar entonces el sonido del tren, vamos a hacer el seguimiento hacia el sonido, allí ya se está haciendo seguimiento de órdenes, allí ya se está haciendo la comprensión de esa rutina. Entonces, lo que nos falta es de pronto saber en una actividad que yo estoy trabajando qué cantidad de cosas son las que estoy estimulando allí. La poesía de la tradición oral, los autores clásicos, los cuentos tradicionales, que trabajar con ellos todo lo que son cuentos y narrativa, libros, álbum, libros de imágenes para leer autónomamente. Es importante de pronto trabajar con las imágenes de ellos. Ya aquí le podemos poner al niño a que recuerde. Antes era mucho más fácil de pronto trabajar lo que era la rutina y lo que estoy haciendo en el momento. Ya en esta etapa ya puedo permitirle a que el niño cree sus propias ideas, su propia expresión, su propia narrativa. Entonces, ¿cómo van esas actividades? Por ejemplo, con actividades y seguimiento de las rutinas diarias, presentando simplemente una imagen de un niño levantándose. Yo puedo decir simplemente aquí el niño se está levantando de la cama y lo puedo poner así sencillito. El niño puede expresarme cantidad de cosas de solamente una imagen. Entonces yo con esto puedo trabajar actividades de la vida cotidiana. Entonces las rutinas diarias las puedo trabajar en imágenes. Eso puede ir dentro de mi libro. Le puedo colocar texturas, le puedo trabajar diferentes cosas. Aquí les quise presentar lo de los cuentos tradicionales y esta forma de presentar el cuento tradicional dividiéndola por imágenes. Entonces aquí en estos cuentos realmente está solamente la imagen, vamos a una que esté más grande, la imagen. Entonces yo puedo aquí trabajar la anticipación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú qué podrías decir de esta imagen? ¿Qué está apareciendo aquí? Después de hacer toda la narrativa que me puede hacer el niño simplemente con expresión, ahora sí me voy yo a leer ese cuento tradicional. Me encantan estos cuentos porque en la parte de atrás está lo que voy a decir yo como adulto en la lectura. Entonces no solamente me voy a quedar en el libro en el que yo tengo que voltearme para poder hacerle la narrativa y no esta que es una más elaborado por nosotros mismos, me queda mucho más fácil simplemente presentar el cuento y yo por la parte de atrás
tengo toda la lectura de lo que les quiero dar a conocer. Entonces, por ejemplo, yo tengo cuentos normalmente para la estimulación en esta edad, los cuentos tradicionales. Entonces, por aquí tengo Caperucita Roja, tengo Pinocho, tengo La Bella Durmiente, cuentos tradicionales que me van a ayudar a tener un lenguaje completamente diferente al que yo utilizo normalmente. Yo no voy a decir cualquier día, sí, es que vinieron, me visitaron y al final de la jornada se abrazaron felices y comieron perdices o estuvieron todos súper contentos. No, ni siquiera va dentro de mi lenguaje convencional. Normalmente un cuento tradicional termina: la abuelita y Caperucita se abrazaron felices y la niña prometió que nunca más se entretendría en el bosque hablando con desconocidos. Miren la cantidad de palabras que normalmente no utilizamos nosotros con los niños, que solamente está allí en esa pequeña frase que encuentro en mi cuento tradicional. La siguiente etapa, entonces, es el periodo de los 2 a los 6 años. Ya vamos en la parte final de esa primera infancia. Entonces, de 2 a 3 años. ¿Qué me va a hacer el niño de 2 a 3 años? Aparece el lenguaje telegráfico. Entonces, es como un telegrama. Entonces, es mamá, quiero tete. Mamá, dame sopa. Todavía no viene elaborado tantos elementos gramaticales como decirte que ya le vamos enseñando más adelante. Mamá, por favor, me das la sopa que tanto me gusta. No, es un lenguaje corto, pero que le está ayudando, le está cumpliendo con lo que necesita él. Satisfacer deseos y necesidades. Tengo hambre, lo puedo pedir de esa forma. Mamá, dame tete. Sencillo, mamá, dame agua. Puede agrupar objetos en el anterior: coche mío, más leche, mamá, tete. Cuando empezamos nosotros a estimular frases más largas, estamos estimulando el nivel sintáctico. Quiero que ahí lo tengamos en cuenta porque en la siguiente sesión voy a explicarles cada uno de los niveles del lenguaje. Pero quise que aquí en estas etapas y en cada una de esas actividades que les voy diciendo que debe realizar el niño, ustedes sepan qué nivel de lenguaje se va a trabajar. Para que cuando ustedes les digan, pero ¿qué intencionalidad tiene tu actividad? ¿Qué intencionalidad tiene lo que estés haciendo? Entonces, no, en el momento en que yo estoy leyendo un cuento, estoy estimulando que me haga una frase un poco más larga. ¿Qué sería en este caso el nivel sintáctico? Ya el niño en esta edad puede agrupar objetos por familias. Entonces ya puede agrupar objetos por su uso, puede agrupar objetos por su forma, por su color. Entonces aquí quiero que vayamos viendo con algo que traje aquí para mostrarles que estos libros, por ejemplo, yo los estoy trabajando desde las primeras etapas, porque vienen muy cortos, muy sencillos, 3 páginas no más, pero ya vienen con la forma de los objetos que voy a trabajar. Entonces, lo puedo trabajar con el bebé desde los 6 meses, pero en esta etapa de 2 a 3 años lo puedo seguir utilizando porque en esta etapa él ya me va a reconocer los objetos por su forma, ya me va a reconocer por uso, ya me va a reconocer por color. Entonces puedo seguir trabajando con esto. Aquí, por ejemplo, es el del círculo. Entonces aquí viene todo lo que trabajo con el círculo, que una rosquilla tiene la forma circular, que los botones, es más, que si a mí me ponen a crearle más a este libro que yo tengo aquí donde les estoy enseñando los botones, pondría 2 botones reales allí pegados para que el niño en el momento que coja este libro lo pueda tocar y pueda tener diferentes texturas. Le puedo mostrar que el reloj es redondo, le puedo mostrar que la Tierra es redonda y lo estoy estimulando en cuanto a su nivel semántico. Ya me va a agrupar las cosas por su uso, por su forma, por su color. Ahí nosotros no nos damos cuenta y en el momento en que les decimos, ya, terminó nuestra actividad, vamos a guardar los juguetes, pero recuerden que no va todo en la canasta
En esa canasta de allá van los instrumentos musicales. En esa canasta de allá, recuerden que allá es donde van las pelotas. El niño ya está agrupando allí por objetos, ¿ven? Y simplemente ustedes dicen, no, pero yo solamente lo estaba poniendo a organizar el salón. No, le estás estimulando el nivel semántico del lenguaje, le estás estimulando que lo puede organizar por categorías. De 2 a 3 años conoce conceptos como dentro de, es grande, es pequeño, ya dependiendo del vocabulario que le hemos trabajado me va a reconocer, estás guapo, estás lindo. Cuando viene para algo diferente y se tuvo que vestir diferente, le van a decir, uy, pero qué elegante estás. Y elegante no es una palabra que yo estoy utilizando en el diario de él, pero a esta edad ya va a entender, sí, vine diferente porque tengo hoy poesía. Entonces él ya va entendiendo esta parte. Sabe ya los pronombres, el yo, tú, ella, él, ya se va a referir a los otros amiguitos, a los otros pares con los pronombres. Aparece el juego simbólico. En esta edad es tan importante que hagamos juego con los niños. En esta edad es muy importante el hacer de cuenta. Continuamos con el hacer de cuenta. El día de hoy vamos a hacer de cuenta que todos somos doctores. El día de hoy vamos a hacer los cocineritos que trabajamos normalmente. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos en nuestra cocina, que necesitamos para hacer nuestra receta del día de hoy. Entonces viene el juego simbólico. Puede haber un juego simbólico dirigido o puede haber un juego simbólico libre, en donde simplemente pongo los juguetes y ellos puedan a su elección hacer y formar su juego. Entonces tenemos aquí los carros, vamos a hacer de cuenta que estamos en la ciudad y los niños se ponen con sus carros y empiezan a jugar y hacen el juego simbólico. Puede ser que otros prefieran y cojan las ollas, prefieran y cojan porque es que a mí me gusta ver cómo mi mamá cocina y entonces viene el niño y yo hoy te voy a presentar, profe, el plato del día de hoy, que él mismo también estructure su juego simbólico. Aquí estaríamos estimulando el nivel pragmático del lenguaje. Recuerden, vamos a tener cuenta porque todo este tema del lenguaje va hilado. Entonces ya en la siguiente sesión vamos a trabajar esos niveles del lenguaje. Ya hace inflexiones con la voz, ya puede hacer preguntas, ¿mi pelota? O ya puede decir, es que ese es mío, y ya poner una inflexión de voz en donde establece una propiedad de algo. Aparece una etapa que casi todos lo decimos normalmente, 2 a 3 años, no, es que está en la etapa del por qué. Pero por favor, no nos tiene que dar pereza el por qué y el para qué. Lo que pasa es que nosotros ya estamos con la mentalidad de adulto y yo ya conozco para qué es esto, para qué es esto, para qué es esto, para qué es el computador, para qué es el celular, para qué es el libro que yo tengo allí. Pero para el niño hay infinidad de cosas que son nuevas. Entonces, para él es importante estar conociendo eso. Entonces, nos viene el por qué y el para qué. Y todos los agentes que estemos en esa etapa de 2 a 3 años debemos estar con toda la disposición de dar explicación todas las veces que sean necesarias para ese por qué y ese para qué. Se produce la explosión del lenguaje. Si en la etapa anterior era toda la estimulación y había mucha más comprensión, en esta etapa de los 2 a 3 años es donde se nos viene todo el lenguaje, es donde amplió ese vocabulario, es donde aprendió cosas nuevas, es donde tú estás diciendo, ay, cuando salió fue con esto que yo había dicho antes y él está recibiendo todo eso. Sí, el niño en esta etapa es un receptor nato, o sea, él está grabando todo. Tenemos que estar pendientes a que lo que le estemos diciendo realmente le esté estimulando y le esté sirviendo, porque él es una grabadora, está grabando todo lo que nosotros les damos. Y ya hace enunciados de 3 palabras. Debemos tener en cuenta que entonces ya nos amplió vocabulario, ya se nos tiene que formar palabras mucho más largas, ya cuando le presentemos un libro ya no se va a quedar en una simple descripción, él ya va a querer dar descripciones mucho más largas, entonces vamos aumentando en eso.
De los 3 a los 5 años, entonces ya mantiene interacción con otras personas. Es ya donde ya se desenvuelve con sus pares, cuando te das cuenta, entonces ellos ya han entablado una conversación, ya ellos mismos organizan el juego, ya ellos tienen, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, no me gustó esto por tal razón. Entonces, nuevamente, juego simbólico, nuevamente todo lo que es la lectura para que puedan ellos crear e imaginar. Es capaz de describir objetos comunes, ya continuamos con todo lo que es el uso, todo lo que es la semántica, se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos. Ahí ya podemos trabajar muchísimo en ellos esas descripciones en donde les podemos decir y ya ellos saben el uso de los objetos. Entonces perfectamente puedo poner una situación donde digo, como voy para el parque y está haciendo un día soleado, me voy a poner mi chaqueta más abrigada, mi gorro, mis guantes y mis botas. Y ya, dejar al niño a ver qué encontró ahí en esa parte. Entonces el niño va a decir, no, pero no, profe, pero ¿cómo crees? Si dijiste que estaba soleado, ¿cómo te vas a poner la chaqueta? ¿Cómo te vas a poner las botas? Entonces está en nosotros ya cambiar el papel. No, ¿y por qué no me puedo poner las botas? ¿Por qué no me puedo poner la chaqueta? La respuesta del niño fácilmente, pues porque te va a hacer calor, porque te va a estorbar, porque no te va a servir, porque no vas a poder correr, porque no tienes charcos, porque está haciendo sol. Entonces llevarlo a todos esos absurdos para poder estimular todo ese lenguaje y toda esa expresión. Ya expresa ideas y sentimientos. Ya está el no quiero, el no me gusta esto, entonces no deseo esto. Repite ya enunciados largos y comienza a responder preguntas sencillas que se refieren a algo que no está presente. Entonces, antes estimulamos las actividades básicas mostrando, haciendo énfasis en la actividad básica. Ya ahorita podemos hacer descripciones en donde simplemente él se tenga que ir a su imagen mental. Podemos preguntar, bueno, ¿y qué hiciste tú el día de ayer cuando ya te fuiste? Entonces, bueno, yo me fui a la casa, pasé saludando a mi tío, después llegamos, hicimos la comida con mi mamá, después nos pusimos y hablamos de lo que habíamos hecho. Entonces ya el niño hace un recuento mental, ya es capaz de contar pues esas historias de algo que no está allí presente en nuestras actividades, pero que lo podemos poner a que él recuerde todas estas cosas. ¿Qué damos a leer en estas edades? Entonces ya lo podemos contar, poner a contar su propia historia, lo que acabo de decir, entonces recuerda lo que hiciste el día anterior, pongámoslo mucho más lejos. ¿Te acuerdas el día que fuimos a la cancha porque íbamos a hacer recolección de hojas secas? Sí, listo. Tú le das el pie para que arranque la actividad y él ya empieza toda esta explosión del lenguaje haciendo narrativa. Vuelvo a que tenemos que tener en cuenta en esta literatura el contexto en el que se desenvuelve el niño y la tradición oral. Entonces, los cuentos que son tradicionales, las historias que cuentan los abuelos, poner algún día a que le cuenten alguna historia y a la siguiente que vengan y nos la cuenten aquí en el colegio, unirlos con las familias lectoras. Recuerden que leer no es solamente sentarme a decir allí qué es, no, lectura, yo puedo hacer una lectura gestual, yo puedo hacer una lectura de lo que me contaron, yo puedo entonces estar muy pendientes todas las diferentes formas que podemos hacer de ese estímulo del lenguaje. Libros álbum, podemos formar un libro con las fotos de actividades que han realizado durante el año y al final, en el último tiempo, trabajar con ese libro álbum. Libros informativos, poesía tradicional, salas de lecturas vivas y en movimiento, todo lo que es la narración, todo lo que son los cuentos a través de la dramatización, a través de cómo puedo yo describir actividades como
las adivinanzas nada más con la forma corporal. Con esta parte entonces hemos llegado hasta nuestras etapas del lenguaje. ¿Qué debe realizar el niño? ¿Qué parámetros tenemos? Y cómo ya, entonces, como sé qué actividades realiza el niño en cada una de estas etapas, entonces ya me mentalizo y digo, bueno, si esto es lo que tiene que estar realizando, si ya me tiene que estar realizando doble palabra, ¿cómo puedo yo estimular ese lenguaje con los recursos que tengo? Entonces, cuentos tradicionales en donde yo los leo, cuentos cortos desde el inicio, actividades básicas cotidianas, todo lo que vamos estimulando en esas edades y para esas etapas. En la siguiente sesión, entonces ya les estaré contando cuáles son los niveles del lenguaje y cómo podemos entender esas actividades que normalmente hago y esas actividades que tengo destinadas y que pensé que era simplemente para estimular otra cosa, cómo lo estoy estimulando en el niño de una forma integral todo el lenguaje que necesita para poder participar en sociedad. Ya nos vemos en la siguiente sesión.